Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí o no? Bueno, soy la profe Ali y vamos a comenzar con las clases de matemáticas, ¿ya? Estuve lamentablemente que estar ausente las dos últimas clases, pero ahora regresé, así que lo que nos queda hoy día, porque en la clase anterior ya terminamos de ver, o terminaron de ver, todos los contenidos que correspondían a segundo nivel, así que hoy día vamos a hacer un reforzamiento. Ya lo que hice fue tomar las diferentes preguntas de las guías de reforzamiento que hicimos anteriormente para que vayamos, o ustedes vayan resolviendo y vayamos recordando los diferentes contenidos. ¿Ya? Yo solamente tomé preguntas de aquellos contenidos que creo que a ustedes les cuestan más. Bien. Eso, muy bien que me saluden en el chat. Mientras tanto, les voy a pedir que, como ya le hicieron algunos, me vayan saludando en el chat, me vayan indicando desde dónde están conectados para ver con quiénes vamos a contar en la clase de hoy. Bien, saludos a Manu, Patricia Lagos, Daniel Ferrada y Paulina Soto, que nos me saludan ahí en el chat. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer entonces en esta clase preguntas de reforzamiento. Ya les voy a plantear la pregunta que ya revisamos en alguna clase anterior, pero la vamos a volver a recordar. Ustedes les voy a dar un tiempo para resolver y luego la vamos a revisar. Ya vamos a ver preguntas de trigonometría, preguntas de probabilidades. ¿Qué más les puse? Y no recuerdo qué más, pero de contenidos que creo que les cuestan más. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, me voy a mover porque acabo de ver que no me veo. Aquí sí. La primera pregunta, ahí parece que está mejor, es de trigonometría. Bien, tenemos ahí un arbolito, ¿cierto? Que tiene una altura que no sabemos cuál es. Y, ahí sí. Nos piden determinar cuál es esa altura. Dice, ¿cuál es la altura en metros del árbol de la siguiente figura? Y nos dicen que, me voy a mover, nos dicen que la altura del árbol es esta, ¿cierto? Que no sabemos cuál es. Me dicen que esta distancia es 10 metros y que este ángulo, ¿sí? Que es como desde este punto hasta la copa del árbol, mide 45 grados. ¿Sí? Y nos piden calcular cuál es la altura del árbol. Bien, siempre que tengamos, y aquí si se fijan, con la altura del árbol se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Por lo tanto, y como tenemos un ángulo, podemos usar las razones trigonométricas para calcular esta altura o esta distancia. Bien, entonces, les voy a pedir que les voy a dar, a ver, les voy a dar 2 minutos para que puedan hacer algún cálculo, vayan recordando en su cuaderno, si es que tienen cuaderno, espero que sí, lo que vimos de razones trigonométricas. Lo que deben hacer primero es identificar qué razón trigonométrica van a usar para resolver este problema. ¿Ya? Eso es lo primero que deben hacer. Y luego deben recordar cuánto mide la razón trigonométrica de 45. ¿Sí? Y ahí resolver la ecuación que se va a generar. Ya, entonces lo voy a hacer. Antes de resolver, les voy a pedir que en el chat me respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón trigonométrica que tenemos que usar en este caso para resolver ese ejercicio? Habían 3 razones trigonométricas: el seno, el coseno y la tangente, ¿cierto? Estaban esas 3, seno, coseno y tangente. Y esas razones relacionaban distintos lados de un triángulo rectángulo. Bien, entonces antes de empezar a resolver, les voy a pedir que en el chat me vayan respondiendo qué razón trigonométrica habría que usar en ese caso. Ya, mientras tanto, les voy a pedir que me vayan saludando en el chat los que aún no me saludan y me vayan indicando, por favor, desde dónde están conectados para ver desde qué comunas están participando hoy. Ya, mientras me saludan, escriben y responden qué razón trigonométrica creen ustedes debemos usar para resolver este problema. Si no saben cuál, por favor también escríbanlo para que pasemos inmediatamente a la revisión y así no perdamos tiempo. Porque a lo mejor les voy a dar tiempo para resolver, pero a lo mejor ninguno recuerda cómo resolverlo. Entonces, para que no perdamos ese tiempo, me escriben en el chat qué razón trigonométrica creen que debemos usar para resolver este problema. Y si no sabe, escríbame también que no sabe para pasar inmediatamente a la revisión y así vayamos avanzando. Ya, el objetivo de esto, recuerden, es poder recordar contenidos que yo creo que ustedes quizás tienen mayores dificultades para que así nos vayamos preparando para la prueba que ya se acerca, ¿cierto? Que es en octubre. No me sé bien la fecha, pero creo que es como los 20 y tantos de octubre por ahí. Así que nos queda poquito. Así que la idea es aprovechar esta clase para poder recordar ciertos contenidos en los que quizás estamos más débiles. Bien.
Bien, a ver si alguien me responde, aunque sea una persona, ¿qué razón trigonométrica habría que usar acá? Seno, coseno o tangente. Y también está la opción no sé. Bien, seno, coseno, tangente o no sé. Y así pasamos a la revisión, en caso de que no se sepa. Bien, ¿qué razón trigonométrica habría que usar acá? Paulina Soto dice tangente. Perfecto, gracias Paulina por tu respuesta. Y efectivamente, Paulina, muy bien, es la tangente. Bien, entonces para resolver este problema tenemos que usar la razón de la tangente. Bien, se lo escribí ahí en el chat. Debemos usar la razón trigonométrica de la tangente. Entonces ahora que ya sabemos qué razón trigonométrica usar, les voy a dar un minutito para que puedan intentar resolver este problema usando esa razón trigonométrica. Bien. Y luego revisamos. Les voy a escribir en el chat cuál es la fórmula de razón trigonométrica tangente en caso de que no la recuerden. ¿Ya? Entonces nos vemos en un minuto y revisamos. Ya, vamos a revisar entonces. Veo ahí que Patricia nos escribió que no lo recuerda. Yo creo que ella representa a varios de ustedes. Solo que ella se atrevió a decirlo. Muy bien, Patricia. Entonces, vamos a revisar. Ya cuando vimos razones trigonométricas, vimos 3 razones trigonométricas. Una se llamaba seno, una se llamaba coseno y otra se llamaba tangente. Bien, 3 razones trigonométricas. Y las razones son una fórmula donde se relacionan lados de un triángulo rectángulo. ¿Cuáles eran los lados de un triángulo rectángulo? Acá tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90, que en este caso estaría acá. Bien, y el triángulo rectángulo tiene 3 lados que tienen nombres. Este lado, que es el más largo, que es el que está inclinado, se llama hipotenusa. Bien, este de acá, este de acá, en conjunto con los lados que forman el triángulo rectángulo se llaman catetos. Bien, pero los catetos tienen un apellido. Bien, el cateto que está pegado al ángulo, ¿se fijan? Este cateto está pegado a este ángulo de 45. El que está pegado al ángulo se llama cateto contiguo o cateto adyacente. Y el cateto que está opuesto al ángulo, si está frente al ángulo de manera opuesta, se llama cateto opuesto. ¿Sí? Entonces en un triángulo rectángulo encontramos 3 lados. La hipotenusa, que es el lado más largo, el cateto opuesto y el cateto contiguo. Y las razones trigonométricas, que son 3, seno, coseno y tangente, son fórmulas que relacionan a través de una división algunos de esos lados. Bien, entonces, el seno, por ejemplo, relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Bien, el coseno, el cateto contiguo con la hipotenusa, y la tangente, que como bien señaló Paulina Soto, que es la razón trigonométrica que hay que usar en este caso, relaciona los 2 catetos. ¿Sí? Y la tangente es una fórmula que dice que la tangente va a ser igual al cateto opuesto dividido en el cateto contiguo. ¿Ya? En este caso la alternativa correcta era la alternativa B, 10 metros. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Entonces, como bien identificó Paulina, ¿cierto? La razón trigonométrica que tenemos que usar es la tangente. Tangente de X, que se le puede escribir como tan o como TG, que señaló ahí en el chat Paulina Soto. ¿Sí? TG también es tangente. Es una forma abreviada de decir tangente junto con tan. Tangente de X significa tangente del ángulo. ¿Qué ángulo? El que se señala en el problema. En este caso nos dan el ángulo, ¿sí? Puede ocurrir en algunos casos, en algunos problemas, que sea el ángulo la incógnita, ¿ya? Y ahí no nos van a dar el ángulo. Pero la fórmula general dice que la tangente del ángulo, de ese triángulo rectángulo, va a ser igual a el cateto opuesto, el valor del cateto opuesto, ¿sí? Dividido, esto es una fracción, ¿sí? Recordemos que en las fracciones estas líneas son divisiones. Cateto opuesto dividido en el cateto contiguo. Bien, entonces, sabiendo que tenemos que usar esa razón trigonométrica, debemos también recordar que para la prueba es necesario que ustedes se aprendan, lamentablemente de memoria, cuáles son los valores de las razones trigonométricas de ciertos ángulos. ¿Ya? Ahora, ojo que ustedes igual van a tener calculadora, ¿sí? Pero en algunos casos puede ser importante saberse el valor expresado como fracción, ¿sí? Porque si ustedes muchas veces pueden calcular el valor en la calculadora, pero les va a dar un decimal infinito, ¿sí? Y a veces para
poder hacer los cálculos de manera más sencilla, es mejor usar un número definido, como por ejemplo un medio, como raíz de 3 dividido en 2, que un decimal infinito, ¿ya? Entonces, ¿de qué ángulos hay que aprenderse o hay que memorizarse las razones trigonométricas? Del ángulo de 30, 45, 60 y 60 en verdad. El 90 no lo van a usar probablemente en ningún problema. Pero 30, 45 y 60, esos sí son fundamentales. ¿Bien? Entonces, y hay que aprenderse cuánto vale el seno de cada uno de esos ángulos, el coseno y la tangente de cada uno de esos ángulos. ¿Bien? Entonces, viendo esta tabla, que fue la tabla que yo les mostré cuando vimos la clase o tuvimos la clase de razones trigonométricas, vemos que la tangente de 45, ¿cierto? La tangente de 45 aquí es 1, ¿cierto? Ahí está. Me veo chiquitita. La tangente de 45 es 1. Bien, entonces sabemos ya. ¿Qué sabemos del problema? Sabemos que el ángulo es 45, que la tangente de ese ángulo mide 1, y sabemos que uno de los catetos, que es el cateto contiguo, que está pegado al ángulo, mide 10. Bien, y con esos valores yo los voy a reemplazar en mi fórmula de la tangente para poder calcular cuánto mide este cateto, que es la incógnita. Si en este caso la altura del árbol coincide con ser el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo. Bien, entonces la tangente del ángulo, ¿cierto?, es igual a cateto opuesto dividido por hipotenusa. Perdón, dividido en cateto contiguo. Nada que ver la hipotenusa aquí. La tangente de 45, porque el ángulo es 45, es 1. El cateto opuesto, que es la altura del árbol, ¿cierto?, es la incógnita, por tanto le vamos a denominar X. Y el cateto contiguo, que es el cateto que está unido al ángulo, mide 10. ¿Sí? Entonces nos queda 1 es igual a X dividido en 10. Y tenemos acá, ¿cierto?, una ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Recordemos que para resolver una ecuación debemos dejar la X o la incógnita sola a un lado de la ecuación, sin ningún número. Bien, por tanto tenemos que empezar a desplazar números de un lado a otro de la ecuación para dejar la X sola. Bien, el 10 que está dividiendo la X, ¿cierto? Porque esta es división, el 10 que está dividiendo la X va a pasar al otro lado de la ecuación, ¿sí? Esta es una igual, acá hay un lado de la ecuación y acá hay otro lado de la ecuación, ¿sí? Hay dos, el igual es el símbolo que separa los lados de las ecuaciones. Entonces el 10 que está dividiendo la X va a pasar hacia el otro lado multiplicando. Bien, y va a pasar entonces multiplicando al 1, como aparece acá. Y si se fijan, la X aquí ya quedó sola, ¿cierto? Me queda que X es igual a 1 por 10. Bien, y 1 por 10 es 10. Por lo tanto, me queda que X es igual a 10. Por lo tanto, la altura de este árbol mide 10 metros, porque estamos usando, ¿cierto?, puras medidas en metros. Y mide 10, ¿por qué? Porque la incógnita la X me dio 10 y sabemos que X corresponde a la altura del árbol. Bien, por lo tanto, efectivamente la X vale 10 metros. Bien. Dudas, por favor vayan señalando dudas si es que hay, mientras yo paso al segundo ejercicio, que también es de trigonometría, ¿ya? No me equivoqué al poner este ejercicio. Vayan recordando, por favor, las cosas que fuimos viendo. Voy a pasar al segundo ejercicio y si hay dudas me lo escriben y retrocedemos. Bien. Segundo ejercicio, también lo vimos en una guía de reforzamiento. Dice, ¿cuál es la altura del siguiente mástil? Bien, tenemos un barquito, ¿cierto?, que tiene aquí un mástil. Creo que se llama así, si me equivoco, por favor me corrigen. Un mástil tiene aquí otra distancia, aquí otra distancia, y aquí hay un ángulo de 60, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice el dibujo? El dibujo me dice que acá hay un mástil que tiene una altura X. ¿Bien? Dice Patricia Lagos, ¿cómo puedo reconocer un ángulo? Ya, vamos a volver. Un ángulo es una medida en matemáticas que representa como la inclinación de ciertas líneas, ¿sí? Entonces, un ángulo siempre va a estar formado por dos líneas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que mis manos son líneas. Entonces, si yo tengo dos líneas, bien, entonces en este espacio donde está mi dedo aquí, ¿cierto?, se forma un ángulo entre mis manos, ¿cierto? Tengo una línea que es esta mano, la otra que está acá, ¿cierto? Y este espacio, vamos a suponer que, a lo mejor lo voy a hacer acá. A ver, ahí, ¿sí?
Estas son mis manos, ¿cierto? Y entre mis manos hay un ángulo, hay una distancia, ¿sí? O una inclinación, porque mis manos pueden estar, pueden estar así, ¿cierto? Esto va a tener un ángulo o una inclinación, pueden ser así, ¿cierto? Y ahí va a haber más inclinación, pueden estar así y ahí va a haber más inclinación. Si se fijan ahí, el ángulo es más grande, ahí el ángulo es más pequeño. Bien, entonces el ángulo mide la inclinación que tiene una línea respecto de otra, ¿sí? Y siempre va a estar en los triángulos, en los vértices, ¿sí? Los vértices son las puntas de un triángulo. Acá hay un punto, acá hay otro punto, y acá va a haber otro punto, ¿sí? Y siempre los puntos de los triángulos van a tener vértices, que es la distancia en el fondo que hay entre un lado y otro lado. Bien, aquí y acá más encima les dicen que este ángulo, esta distancia mide 45 grados. Ya es una forma de expresar distancia, pero no es necesariamente distancia, sino que es inclinación. Ya eso representa los ángulos, representa una medida de inclinación. Entonces acá hay un ángulo, ¿cierto?, de 45 porque está en el vértice y está formado por dos líneas. Acá hay un ángulo de 90 porque los triángulos rectángulos miden 90. O sea, tienen un ángulo de 90. Y está aquí, ¿cierto? Y este ángulo de acá, que no sabemos cuánto mide. ¿Bien? Entonces, a ver si se entendió, Patricia. Si no, por favor, dímelo también para poder explicar nuevamente. Entonces, tenemos aquí otro ejercicio similar, donde dice, ¿cuál es la altura del siguiente mástil? Bien, y yo les estaba diciendo que si se entendió, qué bueno, ya. Entonces, aquí, Pati, ¿cierto? Tenemos este triángulo que se forma en este barco, donde nos dicen que esta distancia, que es un lado del triángulo, mide X, ¿sí? Esta distancia mide 20, y si te fijan acá hay un 60 y nos dice un cero chiquitito. Ese cero chiquitito, Pati, se le llama grados. Y siempre que aparezca un número con un cero, no es un cero en verdad, con un círculo chiquitito, significa que es un ángulo, ¿bien? Por lo tanto, si acá hay un 60 grados, significa que este ángulo de aquí mide 60, ¿bien? Porque está formado por las dos líneas. Esto de acá mide 60. Entonces, tengo un ángulo, tengo aquí un lado que mide X y aquí otro lado que mide 20, ¿bien? Y Marité nos responde inmediatamente y dice que es 10. Vamos a ver, Marité. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90, ¿cierto? Aquí está el ángulo de 90. Por lo tanto, en este caso, la hipotenusa, ¿cierto?, es 20. Acá tenemos un ángulo. El cateto contiguo o pegado al ángulo es este, ¿cierto? X, porque es el lado que está pegado al ángulo. Y el cateto opuesto al ángulo, que está de manera opuesta, es este de acá, que no sabemos cuánto mide, ¿sí? Entonces Marité se adelantó a mi pregunta muy bien y ya dice que hay que usar el coseno. Y efectivamente, muy bien, Marité, tenemos que usar el coseno. ¿Por qué? Porque el coseno es la razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente o contiguo con la hipotenusa. Muy bien, Marité. Y vamos a ver si es efectivamente 10 como dice Marité. Y revisamos, ¿bien? Efectivamente, muy bien, Marité. Espero que lo hayas resuelto y que no hayas vuelto a tu guía anterior. Efectivamente es 10, ¿ya? Vamos a revisar por qué es 10, para poder seguir avanzando. Como bien señaló Marité en el chat, la razón trigonométrica que debemos usar acá es el coseno, que relaciona el cateto contiguo y la hipotenusa. Bien, esta es la fórmula del coseno. Y si nos damos cuenta, tenemos el ángulo, ¿cierto? Nos dicen que el ángulo es 60. Por lo tanto, si yo sé que tengo que usar el coseno, tengo que recordar cuánto mide el coseno de 60. Y vuelvo a mi tabla, o a su memoria en el caso de ustedes en la prueba, el coseno de 60 mide 1/2. ¿Sí? Por lo tanto, el coseno de 60 es 1/2. Entonces ahora, me faltó aquí desarrollo. Sigo desarrollando, reemplazo los valores en la fórmula. Lo voy a hacer de manera manual porque acabo de ver que me faltó aquí el desarrollo. Entonces,
Entonces, a ver si tengo cómo dibujar. Me queda insertar. Espérenme, lo hago rápidamente para que podamos revisarlo. Coseno de 60 es igual a... Ahí sí, a ver si me van siguiendo. ¿Se va viendo ahí? Sí, perfecto. Ups. Ya, entonces, ¿cierto? El coseno de 60 sabemos que es un medio, ¿cierto? Lo vamos a reemplazar por una fracción. Se me perdió el mouse. Ahí sí. Coseno de 60 es un medio según la tabla, ¿cierto? Vimos que en la tabla, aquí al lado, ¿cierto? Que el coseno de 60 es un medio, que está ahí arriba, ¿cierto? Que lo escribí aquí arriba. Entonces, vamos a aumentar aquí para que se vea mejor. Ahí sí, ¿sí? Bien, entonces el coseno, según vimos en la fórmula de más arribita, es el cateto contiguo dividido en la hipotenusa. El cateto contiguo es... volvamos al ejercicio anterior. El cateto contiguo, ¿cierto? Es X, ¿sí? Y la hipotenusa sería 20. Entonces, el cateto contiguo mide X y la hipotenusa es 20. ¿Bien? Y ahora sigo resolviendo. Y como tengo una ecuación con dos fracciones, ¿cómo resuelvo este tipo de ecuaciones? Multiplicando cruzado, ¿sí? Cuando tengo una ecuación de esta forma, tengo que multiplicar cruzado para poder resolverla, ¿sí? Y luego dejar solo la x. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 20 va a pasar para allá multiplicando al 1 y el 2 va a pasar para acá multiplicando la x. Entonces me va a quedar, voy a borrar aquí la fracción, me va a quedar, 1 por 20 y aquí me va a quedar, este es un por, vamos a ponerle mejor un puntito, formato 1 por 20, bueno, para no generar confusión, y aquí me va a quedar x por 2, ¿bien? Y ahora resuelvo, ¿sí? 1 por 20 es 20, ¿cierto? Y x por 2 es 2x, ¿bien? O 2 por x, que es lo mismo. Nada que ver esa flecha ahí. Entonces ahora tengo que, como les dije anteriormente, dejar sola la x, ¿cierto? Tengo que dejar sola la x. Y como tengo que dejar sola la x, tengo un 2 que está multiplicando a la x, ¿cierto? Este 2 de aquí está multiplicando. Entonces tengo que sacarlo y pasarlo para el otro lado de la ecuación. ¿Cómo lo paso al otro lado de la ecuación? Se está multiplicando a la x, pasa para allá dividiendo al 20. Entonces me va a quedar 20 dividido en 2, ¿sí? Y 20 dividido en 2, ¿cuánto es? Como bien señaló Marité, es 10. Por lo tanto, x vale 10 y por lo tanto, la altura de este mástil efectivamente es 10 como señaló Marité. Bien, chicos, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente no alcanzamos a resolver muchas preguntas, pero voy a dejarles una más, ¿sí? Dejen ver esta. Ya, esta es más sencilla, espero. Dice, a ver si alcanzamos. Ahora vamos a revisar mejor inmediatamente para que vayan recordando probabilidades. Esta pregunta es de probabilidad, ¿ya? Dice, un curso de Gradúate, .cl, está compuesto por 10 mujeres y 8 hombres. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir a un estudiante al azar, este sea mujer? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir a un estudiante al azar, este sea mujer? Entonces estamos recordando probabilidades, ¿sí? En caso de que no recuerden. Y nos dan porcentajes, 18%, 22,5%, 44% y 55%. En este caso la alternativa correcta es la D. Y vamos a revisar por qué es la D. La probabilidad se podía calcular, en matemáticas se puede calcular cuál es la probabilidad o la posibilidad de que ocurra algún evento, ¿sí? En este caso vamos a calcular cuál es la probabilidad de que al elegir a un estudiante al azar de este curso del ejercicio, este sea mujer. Bien, y para poder calcular esa probabilidad existe en matemática una ley que se llama ley o regla de Laplace, que es una fórmula, que es la que aparece aquí. Esta es la regla de Laplace, ¿sí? Que dice que la probabilidad de que ocurra un evento cualquiera, un evento A, en este caso el evento es que al sacar, o al elegir, mejor dicho, a un estudiante al azar, este sea mujer, este es el evento. ¿Cuál es la probabilidad de, o sea, esa probabilidad se va a calcular
dividiendo, recordemos que esta es una fracción, esta es una división, dividiendo el número de casos favorables a que ocurra ese evento, cuántos casos posibles hay de que esto ocurra, dividido el número total de casos posibles. Ya, ahora lo vamos a ver en un ejemplo para que vayamos recordando. Entonces, este curso tiene 10 mujeres y 8 hombres, por lo tanto en total tiene 18 estudiantes, ¿cierto? Por lo tanto, si yo elijo a una persona al azar, tengo 18 opciones de elegir, ¿cierto? Puedo sacar a la persona 1, puedo sacar a la persona 2, puedo sacar a la persona 10, puedo sacar a la persona 18. ¿Cuántas opciones posibles tengo? ¿Cuántos casos posibles tengo? Si elijo una persona al azar, tengo 18 casos posibles porque mi curso tiene 18 personas. ¿Bien? Entonces el número de casos posibles va a ser 18. Y el número de casos favorables a mujeres, es decir, el número de casos favorables, el número de casos de esos 18 en que yo pueda sacar una mujer, son 10, o es 10, ¿cierto? Porque de los 18, de las 18 personas, de los 18 casos que yo tengo, solo 10 de esos casos, 10 de esas personas son mujeres. Por lo tanto, ¿cuántos casos favorables tengo a que al elegir una persona al azar sea mujer? 10 casos. Por lo tanto, el número de casos favorables a que salga mujer o que sea mujer la persona que yo elija es 10. Y ahora reemplazo esos valores que están acá en mi fórmula. Me va a quedar que la probabilidad de que al elegir a alguien al azar esta sea mujer va a ser igual a 10, que es el número de casos posibles a que yo puedo elegir una mujer, y 18, que es el número total de casos. Bien, 10 dividido 18, lo hago en la calculadora, me da aproximadamente 0,55. Y recordemos que si multiplicamos este porcentaje por 100, si multiplicamos este decimal por 100, obtenemos el porcentaje y nos queda 0,5%, aproximadamente 55%. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un estudiante al azar este sea mujer? Es de un 55%. ¿Bien? Bien, chicos, hemos llegado entonces lamentablemente al final de la clase. Les voy a dejar aquí para que puedan ver en el video y ojalá lo puedan revisar después en sus casas las otras preguntas que tenía para que después le pongan pause en su casa y puedan intentar resolverlo. Bien, acá tenemos la pregunta 4, que es de probabilidad condicional, ya que es otra clase. Si no recuerdan cómo se resolvía, revisen por favor la clase de probabilidad condicional. Ahí está la respuesta correcta y aquí está la explicación para que la revisen después con detalle en su casa. Bien, y aquí está la continuación. Y la pregunta 5, que es de ecuación de segundo grado, ¿sí? O ecuación cuadrática. Nos preguntan por las soluciones de esas ecuaciones, que son las clases que vieron unas conmigo y también vieron algunas con los otros dos profes las semanas anteriores. Así que pueden revisar todas esas clases para poder resolver la pregunta 5. En este caso la correcta es la A. Y aquí está la resolución de esa pregunta. ¿Bien? Y ahí yo les recordaba cuál era la ecuación. Tenemos aquí otra pregunta de función cuadrática, donde se les pide calcular el vértice de esa función cuadrática. ¿Sí? En este caso la alternativa correcta es la D. Y también aquí les puse la resolución de esa pregunta. ¿Bien? Y por último, creo que esta es la última pregunta que les puse hoy, es la función exponencial. Bien, nos dan una función exponencial y nos piden evaluar esa función en 3 y en 1 y luego sumar esos valores. ¿Sí? Aquí en este caso la correcta es 10. Y aquí está la resolución para que vean por qué es 10. ¿Ya? Ahora pónganle pausa antes de que yo haya mostrado la respuesta para que lo puedan intentar resolver. ¿Bien? Bien, chicos, que les vaya muy bien entonces. Nos vemos, si no me equivoco, en 2 semanas más, porque la siguiente semana van a resolver ustedes una prueba de ensayo. Así que espero que esta sesión les haya servido para por lo menos recordar 2 cosas fundamentales: trigonometría y probabilidades. Bien, nos vemos la próxima semana. No, nos vemos en 2 semanas. Chao, chao.